Tonatiuh Guillén, si me permite el doctor, hacer una pausa primero para no andar con las carreras y entrarle a fondo a este tema, porque hay muchas inquietudes. A mí me llamó mucho la atención, Tonatiuh, que el 15 de septiembre, hoy hace 8 días, desde el balcón central de Palacio Nacional, el presidente gritó: ¡vivan los migrantes! Y el pueblo gritó: ¡vivan! Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vivan? ¿Cómo viven? ¿En qué condiciones humanitarias? Hablemos de ello. ¿Quieres entrarle al tema? Estábamos platicando mientras pasaban los anuncios al público, estábamos platicando del fondo del problema, discutíamos, más bien tú me enseñabas a mí a distinguir entre lo político y lo estrictamente económico. Yo te alegaba que hace falta apoyo económico para resolver el problema y dices tú, no, hace más falta una voluntad política. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, primero, efectivamente estamos en una coyuntura de grandes números de personas en movimiento a través de México. ¿De cuánto está el volumen? Un referente, es muy difícil medir el número de personas, pero un referente, para que nos entendamos, lo que la Policía Fronteriza llama encuentros, la Policía Fronteriza de Estados Unidos, o sea, personas que llegan, intenta irregular o intento de solicitar refugio en algún puerto fronterizo, lo contabilizó al cierre del año pasado en algo más de 2.5 millones de encuentros. Ahora eso, en la hipótesis de que cada persona lo intenta 3 veces o 4 veces, ya nos da una dimensión de la cantidad de personas en movimiento. Pero 700,000 sí son. Sí, sí pueden ser entre 500, 600, 700,000, sí puede. Sí, a lo largo de un año. A lo largo de un año. Y en este año que tuvimos 2, 3 meses con relativa baja en la movilidad, enero, febrero, marzo, pero empezó un ascenso muy drástico, muy notable, y es muy probable que ese gran récord del 22 se repita en el 23 o incluso lo superemos. Estamos en esos números, son números sin precedentes, eso es un hecho. El otro hecho es que el perfil social de las personas en movimiento ha cambiado, y este es el punto central de todo el asunto. Ya no es la gran movilidad por razones económicas laborales que caracterizó a la década previa, por ejemplo. Progresivamente fue cambiando este perfil y cada vez más es un perfil de personas obligadas a salir de sus lugares de origen por distintos factores. Seguridad, persecución violencia, política. Correcto, la crisis económicas durísimas, no tener alternativas en ese terreno. Esa necesidad de salir cambia el juego. Entonces estamos hablando de personas con perfil de refugio. Entonces nuestra crisis no es de migrantes, es una crisis de refugiados. Eso hay que insistir, porque nos da otro diagnóstico del escenario y nos da otro marco de acción de política pública. Para decirlo más claro, si tenemos un perfil de refugio, el marco jurídico que México debe aplicar es el de los acuerdos internacionales en materia de refugio, es la ley sobre refugio y protección complementaria, y la institución que debe comandar toda la relación del Estado con esta emergencia es Comar. Entonces, la paradoja es que tenemos una situación inédita en donde nos exige una Comar muy poderosa. Que no lo es. Y la hemos mantenido en la esquina de las prioridades presupuestales. ¿Porque no es una prioridad política para el gobierno? Justo. No hemos tenido la atención, la congruencia de reconocer la problemática, y Comar la tuvimos durante todo el sexenio, todo lo que va el sexenio, yo creo que así se va a quedar, en un tamaño minúsculo. Si no es por el apoyo de está rebasada, la demanda es bueno, por eso insisto, no es un asunto de dinero, es un asunto de reorientar la política. Comar subsiste por los apoyos de ACNUR, que es esta agencia de Naciones Unidas. De apoyo a refugiados. De apoyo a refugiados. Si no, Comar estaría no solo rebasada, ya hubiera desaparecido. Ahora en las escenas, solo como ejemplo, de la gente que está fuera de una instalaciones ultra precarias allá en la de Tapachula, ¿no? Y que la gente está al sol. Tú las conoces muy bien. Está la gente asoleándose
en condiciones tremendas de temperatura. No somos capaces de ofrecer agua, no somos capaces de ofrecer un poco de alimentos, no somos capaces de poner un techo de plástico. ¿Te refieres al gobierno? Sí, sí, y hay gente de sociedad civil que está ahí ayudando, pero ¿eso cuánto cuesta, Pepe? No es un asunto de dinero. Ahora, cambio de canal. Si quisiéramos darle congruencia a la política pública con relación a esta emergencia y tomamos a la ley de refugio, la ley de refugio tiene disposiciones para atender justo ese escenario. Hay disposiciones de la ley que señalan que en casos masivos, yo creo que es este, con creces, sí, la Secretaría establecerá los lineamientos para la atención y ya después vemos uno por uno, pero por lo pronto hay lineamientos que se deben enfatizar con relación a la protección de las personas. El punto es ese, el Estado mexicano está obligado por nuestras propias normas, por nuestros convenios, a la protección de las personas. Sé que es complicadísimo el cuadro, no es simple, pero entre proteger en función de la ley de refugio y obstaculizar, hostigar, construir un embudo para que nadie se mueva y se quede atorado en Tapachula, o personas que ya tienen cita en el CBP-1, a través del CBP-1 con la Autoridad Migratoria de Estados Unidos y que está en el sur y que les hacemos todo lo posible para que no se puedan subir un avión. Eso no se llama actuar con congruencia con relación a la emergencia. Y agrego un punto más. Efectivamente, no hay país que por sí mismo lo pueda resolver. Creo que la canciller está en la ruta correcta ahora y espero que sea lo que se avance y se consolide. Y es la necesidad de un acuerdo regional amplio. Es a lo que iba. ¿Es necesario que haya un acuerdo migratorio amplio o en términos, como tú lo señalas, de la perspectiva de los refugiados, sí, entre todas las naciones, sobre todo las naciones expulsoras? Porque da la impresión de que el presidente de la República está arrinconado. ¿En qué sentido? Que le está llegando la gente y no tiene recursos para tratar de canalizarla adecuadamente. Y en Estados Unidos tampoco hay recursos suficientes para frenar esta oleada. Es un problema sin solución. Es un problema que le pesa más la xenofobia y el racismo, por ejemplo, en Estados Unidos. Ajá. Y que lo conviertan en piñata electoral. Y que, ese es otro factor, claro. Y que por lo mismo no se asuman posiciones de política pública como debe ser, conforme a derecho y por principios humanitarios. Y mismo México necesitamos enfatizar ello. Pero vuelvo al punto, no hay una solución desde un solo país. Es necesario el acuerdo regional amplio. Y ha habido discusiones sobre esto desde hace tiempo. La última grande fue la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que se supone que sería el espacio donde tendríamos que acordar en América varios problemas, pero entre otros Ha habido reuniones de América del Norte en donde los titulares de Canadá, México y Estados Unidos han tocado varias veces el tema, pero no avanzamos. Si me permites hacer el escenario ambicioso e ideal, por lo menos debiéramos tener un pacto o acuerdo de América del Norte en materia de refugio, migración y desarrollo. ¿Eso no existe en el TEMEC? No existe y justo hacemos cosas muy bien en economía, en comercio, en procesos industriales, en otro tipo de escenarios de carácter económico. Y nos cuesta mucho entrar a la cuestión laboral, nos cuesta mucho entrar a la cuestión de la protección de refugio, porque vuelvo al punto, no es las personas que están en el viejo modelo del mercado laboral, sobre todo son personas con perfil de refugio. Y lo voy a decir exagerado, pero debiéramos pensar en el modelo de los más ilustres refugiados de la historia, Jesús, María y José. Son esos movimientos forzados, obligados. Eran migrantes. Refugiados. Refugiados. Entonces, el punto es que esa necesidad de salir y huir
de encontrar otras opciones para proteger la vida, están aquí. Y termino el punto con un asunto que me parece es fundamental, Pepe, y que lo hemos tenido debajo de la mesa. 1/3 de toda la movilidad de personas que llega a Estados Unidos es mexicana. Queremos reducir el volumen, queremos resolver la densidad de lo que se acerca a la frontera norte mexicana y de Estados Unidos. Bueno, 1/3 es mexicano. Y 40% de ese tercio tiene perfil de refugio. Son grupos familiares que vienen de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, partes de Guanajuato, partes de Jalisco. Expulsados. Chiapas, sí. Bueno, México, que está muy atento a las expulsiones de otros países, como se ha planteado ahora, que me parece que es correcto, hay que empezar también en casa. Ese tercio que está componiendo al total, de esos 2.5 millones que hablábamos hace un rato de encuentros, pues una parte muy grande es de mexicanos. Te quiero comentar algo. Hubo una filtración a lo largo de la semana, la hizo pública Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, grupo ajeno a partidos políticos, en donde denunció que el comisionado titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el responsable al frente de Migración cuando ocurrió la tragedia de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes de origen venezolano perdieron la vida, intentó comprar a las familias de los 40 muertos para que no levantaran cargos en su contra. Bueno, pues me están informando en este momento que le negaron a Francisco Garduño, que fue tu sucesor justamente al frente de Migración, la posibilidad de un acuerdo reparatorio con los familiares de los fallecidos y los 26 heridos que también cuentan luego del incendio ocurrido el 27 de marzo en este albergue, cuasi cárcel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El Instituto Nacional de Migración acordaron 15 acciones conjuntas, en fin. Karen Cano de Fórmula Juárez, vamos a ponerlo para que nos lo diga. Karen, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así como los mencionas, el comisionado hubiera solicitado una audiencia ante el Poder Judicial de la Federación, precisamente para solicitar una suspensión condicional, exponiendo pues un plan de reparación a las víctimas por la muerte de los 40 migrantes en este incendio ocurrido en la estación de migración el pasado 27 de marzo acá en Ciudad Juárez. Esta audiencia inició efectivamente hoy a las 4 de la tarde y culminó hace unos momentos alrededor de las 6:30, y efectivamente la suspensión condicional solicitada por el comisionado fue negada por el juez federal. Esto de acuerdo con la decisión expuesta y dadas las muestras fundadas de oposición de las víctimas y sus representantes legales. No se pudo dar por cumplido el requisito previsto en la fracción segunda del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecen los requisitos para suspender el proceso de manera condicional. Es decir, el proceso continúa contra el funcionario. Cabe destacar que hasta el momento el funcionario que se ha llevado el proceso en libertad sin despegarse de sus deberes como funcionario. Él no se ha separado de su cargo. De hecho, hoy por la mañana el funcionario estuvo en una reunión con elementos de la CBP, así como con la gobernadora. Incluso durante ese encuentro estuvieron presentes elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, y realizaron pues unos acuerdos para realizar acciones conjuntas interinstitucionales, como por ejemplo ubicar puntos estratégicos para el rescate y disuasión de los migrantes en lo que son las vías del tren, para disuadirlos de que no se sigan subiendo a las vías férreas y pues así pues que no lleguen y no a la frontera y no arriesguen su vida arriba de los vagones. También ahí dieron algunos datos de que diariamente en la frontera se están salvando 9,000 personas. En fin, esta es información que trascendió hoy. Esto es lo que ocurrió ahora con Francisco Garduño Yáñez. Esto acaba de ocurrir. Estaremos informando más adelante lo que ocurre. Muchas gracias, Karen, por la oportuna información. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Le pido al doctor Tonatiuh Guillén López una conclusión luego de lo que hemos conversado con la audiencia como testigo. Gracias, Pepe. El punto que yo sí enfatizaría es que seamos conscientes
del concepto de refugio, de llamarle a esta coyuntura una efectiva crisis de refugio, de personas solicitantes y titulares de refugio, y que debiéramos respetar el marco jurídico mexicano y aprovechar esos instrumentos que tenemos, y por lo mismo no debe tener un rol protagónico ni el INM ni la Guardia Nacional, sino Comar, y fortalecer a Comar. Esa es la ruta. Y la otra es que no hay otra alternativa de solución de mediano y largo plazo si no es a través de los acuerdos regionales entre países. Que no existen todavía por el momento, por lo pronto es de Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos acuerdos regionales no muy agradables, como fueron los que se hicieron con Trump en junio del 19 y que terminaron en la militarización de la política migratoria, ¿no? La incursión de la Guardia Nacional como aparato de control. Y para evitar represalias de índole económica, ¿te acuerdas los aranceles del acero y demás? Entonces, esos acuerdos sí los tenemos, pero debiéramos caminar a otros acuerdos que son los relativos al escenario de refugio. Y ese escenario es el que nos permitiría justificadamente y obligadamente un trato humanitario a las personas que ahora están en México, agregando nuestra cuota. O sea, los mexicanos también estamos en un escenario... Decías, un tercio. Un tercio del total somos mexicanos. Y de eso no hablamos nada. ¿Cómo no? El presidente de la República presume cada que puede, cada mes, la cantidad de miles de millones de dólares que ingresan al país gracias a los paisanos mexicanos. Lo que no dice el presidente, lo que no dice el gobierno es que eso, y eso no es este gobierno, los gobiernos, es que esos paisanos que están allá... partiéndose la espalda, el lomo, ¿no?, para traer dinero, están allá porque aquí no pueden estar, porque no hay oportunidades, etcétera. Entonces, el ingreso de esas divisas no son para presumirse. No, y son una medida de una necesidad económica que tiene una larguísima historia de mercado laboral, y ahora la parte nueva, la parte más intensa, es que ahora tiene una historia de desplazamiento en regiones de México. Ya no es solamente el mercado laboral, ya no es solamente buscar alguna alternativa de ingreso. Ya estamos en el nivel como en Centroamérica o como en Colombia o como en Venezuela de protección. Y ahí estamos en una coyuntura y en un parecido que no hay nada que presumir. Pues ya no te volvemos a invitar porque nomás vienes a deprimir a la audiencia con estas verdades indiscutibles, indisputables. A ver quién se atreve a contradecirte, tú con toda la experiencia que cargas, pues, desde que estuviste en el Colegio de la Frontera Norte, ahora que eres académico en estos estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y que fuiste comisionado del Instituto Nacional de Migración, el cargo que ahora tiene Francisco Garduño, atravesando graves problemas. Muchas gracias, Tonatiuh Guiller. Muchas gracias a ti, Pepe. Encantado siempre de estar contigo. Es un placer. Salud. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.